Muy bien, ya estamos en línea con Santiago Kovadlov, filósofo, ensayista, poeta, traductor. Integra la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas y la de Letras y acaba de publicar Las Huellas del Rencor. ¿Cómo le va, Santiago? Catalina soy. Pero ¿cómo le va a Catalina? ¿Qué dice usted? Qué gusto poder conversar con usted otra vez al aire. Pero para mí también. Muchas gracias. Bueno, acá estamos con Elisa, con Paola en la mesa. Bueno, cuéntenos, Las Huellas del Rencor, ¿no? Entiendo que es como un recorrido por estos 12 años de gobierno kirchnerista y donde usted dice que hay decepciones y esperanzas después de estos 12 años. ¿Podemos desmenuzar cuáles son las decepciones y cuáles son las esperanzas? Bueno, la decepción fundamental es que en lo que podríamos considerar como una tarea fundamental que debió haber sido emprendida después del gobierno militar que finaliza en 1983, la tarea pendiente era el fortalecimiento de la organización republicana de nuestra democracia mediante instituciones que fueran capaces de sostener al unísono su respectiva autonomía y su cada vez más profunda interdependencia, precisamente con la finalidad de acotar desde cada una de ellas las desmesuras que pudieran amenazar o ejercer cada una de las otras. En ese sentido, en lo que implica una transición plena hacia el fortalecimiento institucional de la Argentina, creo yo que estos 12 años están muy lejos de haber contribuido a ello, puesto que han reducido el Estado al protagonismo del Poder Ejecutivo y el protagonismo del Poder Ejecutivo a un hegemonismo de corte fuertemente caudillesco en el cual el liderazgo ejercido por quienes han tenido a su cargo la presidencia de la Nación desde el año 2003 ha sido verdaderamente estricto, rígido, intolerante con todo aquello que pudiera implicar un intercambio más horizontal de opiniones y de consenso. Los logros, las expectativas, es que este proceso de 12 años, que no solo consistió en esta desmesura, sino en el cumplimiento también de algunos importantes hallazgos, como el hecho de contar en el campo de la cultura con un canal como Encuentro, como una iniciativa como es la de Tecnópolis, con el hecho de contar con una emisora como es Radio Nacional Clásica, y logros de carácter institucional importantes como, por ejemplo, la ley del matrimonio igualitario u otras iniciativas atentas a dificultades económicas como la asistencia brindada en parte por los planes Trabajar a quienes tantas necesidades pudieron haber tenido. Pero más allá de estos logros, lo cierto es que desde el punto de vista institucional y ni qué decir jurídico, este gobierno ha desplegado con verdadero despotismo la reducción de la ley a las necesidades del poder, y hoy mismo en estos días estamos viviendo incesantemente los esfuerzos por avasallar cada vez más el papel de la justicia en la construcción del Estado argentino. De manera que las expectativas fundamentales, Catalina, apuntan a que de producirse un cambio de gobierno se pueda emprender nuevamente el camino de la reconstrucción de la vida republicana de nuestro país. Por cierto que ese camino es largo y que la Argentina necesita comprender que nada puede afectar más la consistencia de su esperanza que tener que emprender permanentemente el camino de los pasos iniciales de esta vía, pero no nos queda otra alternativa. Tenemos que refundar una y otra vez el sentido de la vida republicana, porque eso es imprescindible para que volvamos a ser una nación contemporánea y no el reducto residual de una pasión autoritaria que tanto daño nos ha hecho. Ahora, Santiago, a esto que usted decía que comenzó en el 2003 y primero habló de 1983, ¿no? Entre 1983 y 2003 hubo otros gobiernos democráticos y luego la oposición tuvo otro rol también durante estos 12 años de kirchnerismo. ¿Qué rol le cabe y qué responsabilidad nos cabe a los ciudadanos, tanto desde el lugar institucional como la oposición,
como así los gobiernos que han precedido a estos 12 años de kirchnerismo. El kirchnerismo es el resultado no solo de la resolución con que el matrimonio Kirchner ha emprendido su conquista del poder, valiéndose de una democracia plebiscitaria para llevar adelante este ejercicio autoritario del poder político, sino que también ellos han podido proliferar y afirmarse por las decepciones sembradas en la opinión pública y en la sociedad por un mal ejercicio de la democracia republicana, llevado a cabo, como bien dice usted, por quienes precedieron en el poder al gobierno iniciado en el año 2003. La catástrofe del 2001 es el resultado de una pésima administración de los valores democráticos y republicanos por parte de esos gobiernos precedentes. Justamente a la luz de eso es que en vista de las elecciones de este próximo diciembre tenemos que comprender que no hay inocentes en esta situación tan desafortunada como la que vive nuestra democracia. Dirigentes políticos, empresariales, ciudadanos, todos aquellos que compartimos o decimos compartir la voluntad de construir una democracia republicana, hemos tenido muchísimo que ver con la pérdida de significación de los valores que caracterizan a ese tipo de democracia. Y es hora de tenerlo muy en cuenta, no solo en el momento en que se vaya a votar el próximo verano, sino fundamentalmente de tenerlo muy en cuenta en cuanto a la forma en que concebimos el ejercicio del poder político, sea quien fuere aquel que lo dirija. Santiago, buenas tardes, mi nombre es Elisa. Ahora, escuchándolo hablar y viendo lo que ha sucedido con la ciudadanía frente a los embates, por ejemplo, del gobierno con la justicia o con algunas instituciones que quizás no las teníamos tan caras, digamos, tan cercanas al corazón, pero al verlas amenazadas, nos dimos cuenta de que en el fondo queríamos crecer una república y queríamos seguir manteniendo esta democracia, ¿no? ¿No le parece que también el ataque tan frontal a estas instituciones ha despertado como un ciudadano que quizás estaba dejando que se la avasallara? Mire, yo no sobreestimaría el efecto de estos conflictos en la inmensa mayoría de la población. Fíjese usted que la muerte del fiscal Nisman, que es posiblemente el asesinato más pavoroso que han sufrido las instituciones de la República Argentina junto con el atentado terrorista a la AMIA, no han generado en la mayor parte de la población una reacción perdurable. Una cosa es la reacción inmediata, el efecto que la indignación y aún el miedo y la angustia generan en la población provocando una marcha, pero otra cosa es la perdurabilidad de estas preocupaciones. Fíjese usted que las dirigencias políticas que en este momento se disputan en la posibilidad de ganar hegemonía en el proceso electoral, no incluyen entre los temas que fundamentalmente abordan preocupaciones de orden jurídico, ético, institucional en lo que hace a la independencia de la justicia, no retoman el tema del asesinato de Nisman, ni hacen de la cuestión de la AMIA una cuestión que esté en el centro de una preocupación viva. A tal punto, vea usted que conciben generalmente lo ocurrido en la AMIA en 1994 como un problema de la comunidad judía, cuando en realidad lo que sufrimos fue un atentado brutal y terrorista en la República como tal. Entonces yo no sobreestimaría la consistencia de la indignación pública. Creo que es una responsabilidad fundamental de las dirigencias políticas el promover esa conciencia institucional y esa conciencia republicana en una ciudadanía que, huérfana todavía de credibilidad política en el valor de la República, se ha resignado a votar y para olvidar después el papel de la política. Sí, ahora, Santiago, es una especie de círculo vicioso, porque una ciudadanía tan anómica que no exige a sus políticos, a sus representantes, un mayor peso en la defensa de las instituciones, genera un círculo vicioso de indiferencia generalizada, ¿no? O sea, tanto de los representantes como de los ciudadanos. Mire, no deja de ser auspicioso
que el frente integrado por el PRO, el Partido Radical y las fuerzas lideradas por Elisa Carrió hayan generado un espacio de convergencia donde uno puede advertir a través del papel que sin duda alguna desempeñará Ernesto Sanz y que va a desempeñar también Elisa Carrió, una preocupación importante en el sentido de lograr que la corrupción, la transgresión de la ley y la preocupación por el afianzamiento de una educación cívica más alta esté presente en el marco electoral. Pero lo cierto es que aún no hemos visto que todo eso irrumpa con la fuerza necesaria. ¿Acaso porque los candidatos temen que la preocupación o la expresión de la preocupación por estas cuestiones no les aporte un ensanchamiento del electorado que necesitan? Lo cierto y lo fundamental es que la Argentina no va a ingresar al presente si no se ocupa en serio del pasado. Y ahora, como idiosincrasia de país, usted leía una reseña del libro que habla de esta mella que ha producido el kirchnerismo en esta división de aguas, en esta confrontación. Ese éxito que han tenido en la división, en la ruptura, ¿ha sido gracias a una sociedad permeable o que también o que tiene en su ADN cierta tendencia a la división? Pero es muy profunda esa tendencia, no solo ya tuvo lugar en los años del peronismo y en los años inmediatamente posteriores al peronismo, sino que se prolongó hasta nuestra época y es un capital de segmentación que ha sabido instrumentar muy bien el Frente para la Victoria. Pero por otra parte, en nuestra historia ya podemos rastrear esta pasión por la segmentación, la fragmentación y el maniqueísmo. De manera que ahí tiene usted señalado, como recién lo hacía, un campo sobre el que es imprescindible trabajar para generar acuerdos básicos que permitan la convivencia, no basada en el amor recíproco que podamos tenernos, sino en la convicción de que una comunidad se genera con consensos indispensables, con la presencia de adversarios indispensables y con la profunda fe en que el diálogo político no se basa en el amor que tengamos unos por otros, sino en la necesidad de generar integración para que el Estado argentino pueda ser representativo de políticas públicas perdurables y consistentes. Claro, definitivamente eso sería como un salirse de esta lógica del rencor, ¿no? Ahí está. Entonces, si las huellas del rencor son aún profundas entre nosotros, es porque aún no hemos generado evidencias que permitan entender cómo dejarlas atrás. Santiago, ya para despedirnos, ¿qué es lo que más le preocupa de esta Argentina 2015, que tiene ahora una nueva oportunidad para elegir a quién la va a gobernar y qué destino va a tomar? Bueno, justamente todo lo que acabamos de conversar forma parte de mi desvelo, de mi preocupación, de mi interés como observador de la realidad que compartimos. Yo creo que es necesario generar valores que revistan la entidad de lo indispensable para que la voluntad de transgresión con las que a veces el poder opera sobre la ley deje de tener la vigencia que tiene entre nosotros. Necesitamos construir una idea de la ley que sacralice aquellos principios sin los cuales toda sociedad se convierte en un espacio de decadencia y de dispersión. Sin duda la ley que justamente en estos días, o por lo menos todo el ámbito jurídico, está siendo tan golpeado y vapuleado desde el poder, ¿no? Ni más ni menos. Santiago, y yo lo conceptualiza usted como un hombre de esperanza, pero me parece que para preguntarle de vuelta sobre qué cosas le traen esperanza o cómo le parece que se puede hacer esta construcción. La esperanza, fíjese usted, una cosa es ser optimista y otra cosa es ser esperanzado. El hombre optimista cree que las cosas van a andar bien. El hombre esperanzado entiende que la lucha es indispensable
porque en ella constituye su identidad. No hace falta creer que llegaremos a donde queremos para ponernos en marcha. Claro. Para ponernos en marcha, lo único indispensable es sentir que sin la marcha uno no es más que una ausencia, y con la marcha uno es una presencia problematizada, conflictiva, insomne, pero está viva. Claro. Y dialógica, ¿no? Una presencia dialógica. Por lo tanto, ética. Claro. Santiago Kovadrov, muchísimas gracias por conversar en Citas de Radio. Gracias a usted, que siga muy bien. Muy amable.